con frecuencia al patrón de bits que codifica un objeto o que compone un mensaje se le añaden unos bits adicionales que denominamos bits redundantes. Estos bits se añaden con objeto de poder controlar la información. Efectivamente, con ellos es posible detectar posibles errores en el almacenamiento o la transmisión, por ejemplo, cuando hay interferencias, e incluso corregir posibles errores. Un código corrector de errores se denomina jamming. En esta imagen se representa esta idea. Nosotros tenemos el patrón original de NBits o un mensaje de NBit que representa el dato o la información y le añadimos k-bits redundantes. Estos bits, desde el punto de vista del código, de la información que contiene el patrón o el mensaje, son innecesarios. Un ejemplo de redundancia es la letra del DNI. La letra del DNI es una letra que se añade al código del carnet de identidad para poder detectar posibles errores en el almacenamiento o la transmisión del mismo. ¿Cómo se obtiene? A partir del número de DNI se divide el número entre 23 y el resto obtenido se asocia con una letra de acuerdo con esta tabla de aquí. Este sistema tan sencillo permite detectar el 100% de los errores simples, es decir, cuando la letra o uno de los números cambia aisladamente, el 100% de los errores por transposición, es decir, cuando dos cifras cambian de posición, y no se detectan los errores si la diferencia entre el número original y el erróneo es múltiplo de 23. Ello quiere decir que se detectan hasta el 95% de los posibles errores. La idea es que cuando se graba el DNI con letra, hay un algoritmo que realiza estos cálculos y determina si la letra grabada coincide con la letra que se obtiene con este algoritmo. Caso de que no sea así, hay un error, se detecta el error. Gráficamente, el sistema de realización esto puede verse en esta imagen. Por una parte, en el emisor tenemos el mensaje original de NBit y hay unos circuitos generadores de redundancia que añaden los k-bits adicionales. En el caso de que durante el almacenamiento o en la transmisión hubiese ruido, interferencia y se alterase alguno de los bits, en el receptor se hace la comprobación de que los bits adicionales que llegan corresponden al mensaje recibido y, caso de que no sea así, se da un señal de error determinando la retransmisión de esa información o la regrabación de la misma. Y si el mensaje es correcto, se extrae del mensaje transmitido. Se eliminan los k-bits. Un ejemplo de esta situación la tenemos en las líneas de transmisión de datos o de comunicaciones y, por ejemplo, la conexión que hay en el procesador de un computador y una unidad de disco o entre las unidades centrales del computador y una impresora. Una forma muy sencilla de introducir redundancias es a través del bit de paridad. El bit de paridad consiste sencillamente en añadir un bit al mensaje original de forma tal que el número total de unos del código que resulte sea par o impar. En efecto, hay dos criterios, uno se denomina criterio par, que se añade al mensaje original un 0 o un 1 de forma tal que el mensaje transmitido o almacenado tenga un número par de unos. Aquí, por ejemplo, tenemos 1000001, que hay dos bits 1, luego se le añade un 0. Aquí, en este otro caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bits 1, luego para que el mensaje transmitido tenga un número par de unos, hay que añadirle un 1, y así sucesivamente. El criterio impar es exactamente lo mismo, lo que ocurre es que se añade 1, 0, de forma tal que el mensaje transmitido sea impar. La idea, como he dicho antes, es añadir en el momento de la grabación o transmisión este bit adicional y en el receptor se comprueba que en este caso el número de unos del mensaje o del patrón es par y en este caso se comprueba que es impar. Caso de que no sea así, se ha detectado el error. En este sistema hay un problema y es que pueden cambiar 2 bits o un número par de bits por error. En esos casos no se detecta dicho error. Porque, por ejemplo, supongan que cambia este 0 a 1 y este 1 pasa a 0, pues el número de unos del mensaje total sigue siendo par. Pero hay otros muchos
algoritmos de detección e incluso de corrección de errores. Los errores se pueden clasificar de errores de bits aislados, errores en bits múltiples o errores en ráfagas. Los errores en ráfagas es cuando se producen los cambios de varios bits sucesivos. Hay diversos métodos de detección de errores, algunos de los cuales se indican en esta imagen. En la página 678 del libro de texto, si usted está interesado, puede leerlos con detenimiento. Uno de los algoritmos más utilizados en la práctica es el algoritmo que se llama CRC-CITT. Se demuestra que con este procedimiento de detección de errores se detectan todos los errores de un bit individual, todos los errores que alteren 2 bits, todos los errores que alteren un número impar de bits, todos los errores de ráfagas de 16 o menos bits y el 99,997% de errores en ráfagas de 17 bits y por último el 99,998% de errores en ráfagas de 18 o más bits. Es decir, que este sistema es muy eficaz, aunque quiero insistir que esta eficacia se logra con el inconveniente de tener que añadir bits redundantes que no indican nada desde el punto de vista de la información que contiene el bit.